Entonces, es importante que nos preguntemos qué buena noticia estamos anunciando. ¿Cuál es la buena noticia que deberíamos estar anunciando? Por supuesto que recordemos que la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús están en el clímax de esta buena noticia. De hecho, debería ser ese evento que impacte el corazón de las personas para entender lo que Dios está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Pero si lo dejamos solo ahí, si eso es lo único que la persona debe escuchar, a veces esa buena noticia se queda muy corta al punto de que la persona no entiende cómo eso puede ser una buena noticia para ella. Entonces, es importante que tengamos en perspectiva toda la narrativa bíblica, poniendo en el clímax de este evento justamente el sacrificio de Jesús, pero entendiendo que esto se conecta y se relaciona con la humanidad y con el trabajo que Dios ha venido haciendo desde el principio, desde el principio. Una de las cosas que debemos anunciarle al mundo, una de las cosas que como iglesia, como comunidad, como comunidad de Dios, como hombres y mujeres que hemos decidido aceptar su gobierno en nuestra vida, una de las cosas que debemos anunciar es la buena noticia de que el creador del mundo nos ama a todos y cada uno de nosotros con un amor infinito. Esto quiere decir entonces que somos especiales para Dios. Esto es sumamente interesante porque usted dirá, ¿por qué esto tendría que ser una buena noticia para nosotros? Efectivamente, porque muchos de nosotros, muchas personas en el día a día, realmente vivimos pensando que no somos valiosos para nadie, que no somos importantes para nadie, tal vez no somos especiales para nadie. Pero el mensaje de la Biblia nos muestra que sí lo somos, que somos especiales para nuestro Creador. Fíjense que las civilizaciones antiguas, sabemos que todas las civilizaciones antiguas tenían de alguna forma un sistema religioso que iban creando en la medida en que ellos iban pues reflexionando sobre la vida, sobre cómo funcionaba todo. Pero es interesante que todas las mitologías y todas las religiones de las civilizaciones antiguas, a excepción del judaísmo, todas estas civilizaciones llegaron a conclusiones similares en las que existían seres superiores a nosotros, la especie humana, seres superiores que que tenían capacidades superiores a las nuestras y que nosotros nacimos o fuimos creados a partir de una necesidad que ellos tenían. De tal manera que los antepasados pensaban que los dioses que estaban por allá en sus gobiernos, ellos veían a la especie humana como unos insectos, como unos esclavos que fueron creados simplemente para que trabajaran y produjeran lo que los dioses necesitaban. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que la revelación que hace Dios a través de las Escrituras es sumamente interesante, porque cuando vemos el relato inicial del Génesis, nos damos cuenta de que el ser humano, una de las cosas que Dios está revelándole al pueblo de Israel, es que el ser humano no es el resultado de un ser superior que estaba aburrido y quiso inventarse ahí unos animalitos que pudieran hablar y pensar. Tampoco son el resultado de un ser superior que tenía ciertas necesidades y que, bueno, voy a crear estos esclavos para que me sirvan y para que hagan todo lo que yo necesito. No, el relato de Génesis nos muestra que el propósito de Dios para crear a la especie humana es tener una relación de compañerismo con Él. Ya eso lo establecimos desde la primera clase. Y todo el mensaje de la Biblia se centra en el camino que Dios ha diseñado, ha creado para que nosotros como seres humanos podamos regresar a Él, podamos volver a Él. Entonces, una de las cosas, uno de los mensajes que Dios nos está gritando por medio de las Escrituras y que nosotros como iglesia deberíamos estar gritando a los cuatro vientos, es que existe un creador y que ese creador, que nosotros somos especiales para ese creador. No somos ignorados por Él, no somos olvidados por Él. Realmente Él nos ama. Él nos ama con un amor infinito y somos muy especiales para Él.
lo que nos lleva al segundo punto. Anunciamos también que ese Dios creador, para quienes somos especiales, no solamente nos ama y se interesa por nosotros, sino que para demostrarlo, Él se hizo hombre. Se hizo hombre por medio de Jesús, y Jesús vino justamente para mostrarnos el camino de vuelta a casa, para mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir para estar una vez más en ese contacto directo y en esa relación íntima con el Creador, lo cual nos dice que somos muy valiosos para Él. No solamente somos especiales, sino que somos valiosos porque lo que hizo Dios fue despojarse de sí mismo y hacerse hombre como nosotros, lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, se despoja de su grandeza, se hace como uno de nosotros y hace un sacrificio impresionante. Entonces, ese sacrificio que hace Jesús nos está gritando, por medio de ese sacrificio nos está gritando de que somos valiosos para Él. No solamente somos especiales, no solamente nos creó con un propósito especial, sino que somos tan valiosos que fue capaz de hacer este sacrificio tan grande para que nosotros pudiéramos volver a Él. Número 3, le anunciamos a las personas, le anunciamos al mundo, deberíamos anunciarle al mundo que la forma en la que nosotros regresamos al Padre, curiosamente, no depende de nosotros. Y esto es impresionantemente importante, hermanos. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro esfuerzo. Toda la Biblia nos muestra que nosotros por nuestra cuenta siempre terminamos haciéndolo mal. Nunca hemos podido llegar a los estándares de Dios porque no tenemos la sabiduría infinita que Él tiene, no tenemos esa capacidad que necesitamos para cumplir con todos los estándares de Dios. Así que si para nosotros poder regresar a Dios necesitamos ganarnos esa posibilidad, déjeme decirle que todos estamos perdidos. No tenemos chance, no hay forma de que usted y yo podamos ganarnos la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Y esto, hermano, ¿y cómo eso puede ser una buena noticia? Justamente porque el sacrificio de Jesús vino a representar la oportunidad. Ese sacrificio de Jesús, y aquí es donde entra el clímax de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, representa para nosotros ese camino que Dios ha establecido para que podamos reconciliarnos con Él a pesar de que nosotros no nos ganamos esa posibilidad. Entonces esto es un mensaje, esto es una buena noticia para la especie humana. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos esto, es un regalo que hemos recibido. La única condición que pone Dios es que crean en su Hijo Jesús. De resto, no hay otra posibilidad. Crean en mi Hijo, dice Dios. Crean en Él, crean que yo me encarné en Él para ir con ustedes. Y si ustedes creen en esto, ustedes no necesitan mérito para estar delante de mí. Yo me voy a encargar de recibirlos si ustedes se comprometen con esta verdad. Entonces, esto es una buena noticia. No es por esfuerzo propio, no se trata de lo que yo sea capaz de hacer, sino que se trata exclusivamente de poner nuestra mirada en Jesús, de depositar nuestra fe en Él y de entregarnos a Él completamente. Y esa es la razón por la que nosotros podemos soñar con estar en ese nuevo mundo, soñar con esperanza de que podemos hacerlo, porque sabemos, nos quitamos el peso de pensar que yo tengo que ganármelo, que yo tengo que alcanzar ese nivel. No, Dios es quien nos da esa oportunidad, y ahí es donde el Espíritu Santo juega un papel muy importante. Número 4, anunciamos la buena noticia de que viene un mundo mejor. Ese mundo mejor no solamente viene en el futuro, sino que nosotros ya estamos comenzando a disfrutar un poco de ese mundo, no en su totalidad, por supuesto, pero es lo que deberíamos estar anunciando como iglesia, que nosotros estamos comenzando a disfrutar de ese nuevo mundo que viene. Viene un mundo mejor y nosotros ya estamos comenzando a disfrutarlo. Entonces la buena noticia que hay para el mundo es que tenemos esperanza en Dios. En la anterior, la buena noticia sería que somos privilegiados en Dios justamente porque tenemos un privilegio de que no necesitamos ganarnos el derecho. Hemos recibido el regalo de tener ese derecho por los méritos de Jesús. Y número 4, que tenemos esperanza en Dios. Que tenemos la esperanza de disfrutar algo mejor de lo que tenemos ahorita.
Si eso no es una buena noticia para la gente de este mundo, ¿qué puede ser una buena noticia entonces? Ahora, esta es la buena noticia que nosotros deberíamos estar anunciando como hijos de Dios. Pero otra pregunta muy importante es, ¿cómo lo anunciamos? ¿Cómo lo anunciamos? Yo propongo que el anunciar las buenas noticias debe hacerse a través de nuestras buenas acciones. Dice la Escritura que hemos sido creados, nosotros, la especie humana, fuimos creados para andar en buenas obras. Esa es la razón por la que Dios nos crea, o una de las razones, pues. Nuestras buenas acciones es la mejor manera en la que nosotros podemos anunciar estas buenas noticias al mundo. Las buenas noticias de que somos valiosos para Dios, de que somos especiales para Dios, de que somos privilegiados en Dios y de que tenemos esperanza en Dios. Y todo esto por medio de los méritos de Jesucristo, en su sacrificio, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Así que, ¿qué significa esto de que deberíamos anunciar o hacer evangelismo a través de buenas acciones? Quiero que piense en Jesús. Piensa en Jesús. Usted lee los evangelios y notará que Jesús, dice la Escritura, que andaba anunciando las buenas noticias del reino. Él estaba diciendo que el reino de Dios ya estaba llegando. ¿Cómo estaba anunciando Jesús esta buena noticia? ¿Qué era lo que él hacía? No solamente decía algo, sino que por medio de sus acciones demostraba que eso realmente estaba pasando. ¿Sí? El gobierno de Dios está asociado, en el contexto teológico, está asociado justamente con la idea de que el gobierno de Dios trae justicia, trae paz, trae sanidad, trae vida, trae prosperidad, trae abundancia. Cosas que nosotros no estamos disfrutando de manera plena ahorita, y el relato bíblico justamente nos muestra que es por causa de la desobediencia de la especie humana, representados en Adán y Eva en el principio. Pero previo a ese acto de desobediencia, de rebeldía del ser humano, previo a eso, lo que el ser humano disfrutaba era eso: la prosperidad, la salud, la vida que Dios le ofrecía. Ahora nosotros disfrutamos eso en una mínima parte, muy pequeña. Pero recuerde que ese nuevo mundo que la Biblia nos promete, o que Dios nos promete por medio de la Biblia, mejor dicho, ese nuevo mundo es ese lugar donde nosotros vamos a volver a disfrutar, o mejor dicho, vamos a disfrutar esto de una manera mucho más plena incluso que lo que Adán y Eva estaban viviendo en ese momento. Entonces, Jesús anuncia que el reino de Dios está llegando y lo hace sanando a las personas, lo hace amando a las personas, lo hace perdonando a las personas, mostrando misericordia, relacionándose con personas que eran menospreciadas, que eran muy poco valoradas en ese contexto, como los pobres, los enfermos, las mujeres, los niños. Eran sectores de la población que eran altamente menospreciados y rechazados. Y Jesús se acerca a todas esas personas para decirles que Dios los ama, que Dios está interesado en ellos, que Dios los valora, que Dios quiere que ellos regresen. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Justamente ese es el mensaje que Jesús está transmitiendo. Yo vine aquí en otra ocasión, dice Jesús, yo he venido por los enfermos, no por los sanos. ¿Por qué? Porque los enfermos son los que tienen necesidad. ¿No? Lo que Jesús le estaba diciendo a estos líderes judíos con estas palabras es: ustedes creen que no tienen necesidad de mí, pero bueno, yo no vine por ustedes, vine por aquellos que saben que están necesitados. Entonces Jesús hace esto, lo hace por medio de sus acciones. Jesús nos dice, no le decía a la gente: el Padre que está en el cielo los ama, y después se iba y se encerraba en su casa y ya no veía más a las personas. No, él decía: el Padre que está en el cielo los ama, y le multiplicaba la comida para que tuvieran algo que comer. Él decía: el Padre que está en el cielo se preocupa por ustedes, y andaba sanando a miles de personas de enfermedades incluso que tenían desde su nacimiento. Entonces, la forma en la que Jesús anuncia la buena noticia no es solamente de una manera verbal, diciendo o afirmando algo sobre Dios, sino mostrando en la práctica lo que eso significa. ¿Qué significa que Dios nos ama? Y Jesús andaba amando a las personas, andaba cuidando a las personas, andaba sanando a las personas.
Entonces, ¿cómo puede creer alguien hoy día que es especial para Dios? ¿Cómo le dices tú a una persona, mira, sabes que tú eres especial para Dios? Y después esa persona te dice, pero ¿cómo me vas a decir que soy especial para Dios si no tengo que comer en mi casa? Y tú le dices, no, pero eres especial para Dios. Espero que consigas algo para comer y te vas. ¿Me entienden el punto? La forma en la que esa persona va a creer que es especial para Dios es si nos ve a nosotros, si ve a otro ser humano que se acerca y le dice, tú eres especial, por eso te trato con amor. ¿Por qué lo haces? Porque Dios te ama, porque Dios me ama a mí y me ha mandado a decirte que te ama. Entonces, Dios no va a aparecerse a cada ser humano en un sueño, en una visión, para decirle, hijo, tú eres especial para mí, yo te amo, quiero que estés conmigo. Dios no va a hacer eso. Si no, sería muy fácil que la gente creyera en Él, ¿no? Pero nos ha encomendado a nosotros esa labor. Por eso la Biblia describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es decir, como los responsables, sus representantes. El apóstol Pablo va a usar otra metáfora, va a usar la metáfora de lo que es un embajador, por ejemplo. Entonces hay muchas metáforas en el Nuevo Testamento que demuestran que la iglesia, como comunidad de fe, tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios al mundo. Somos sus representantes en este mundo. Y si vamos a decirle a las personas que son especiales para Dios, tenemos que hacerlo no solo con palabras, sino por medio de las acciones, tratando a las personas que nos rodean con el amor de Dios, en el amor que nosotros hemos recibido. ¿Cómo puede alguien creer que es valioso para Dios? Pues lo puede creer cuando ve que hay otro ser humano capaz de sacrificarse a sí mismo, capaz de renunciar tal vez a alguna comodidad, tal vez capaz de renunciar a algún lujo personal con la finalidad de ayudarlo, de servirle, sin esperar nada a cambio de esa persona, simplemente por el hecho de que es otro ser humano que es amado por Dios también. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos decirle al mundo que esas personas son valiosas para Dios, cuando esas personas ven a otro ser humano tratándolas de una manera especial, tratándolas de una manera que refleja lo que Dios quiere hacer o causar en la vida de las personas. Entonces, ¿de qué manera alguien puede sentirse privilegiado en Dios cuando puede observar que otro ser humano es capaz de mostrarle misericordia, cuando ve que es capaz, que otro ser humano es capaz de mostrarle perdón, compasión, a pesar de que esa persona pudiera decir, hey, pero yo no merecía tu perdón, yo no merecía ese trato, mira, yo te he tratado mal, te he hecho muchas cosas malas, porque ahora tú me tratas así? Y la pregunta nos lleva justamente a que la respuesta debe conectarnos directamente con Dios, porque soy un hijo de Dios y Él me ha mandado a mostrarte que te ama y que eres importante para Él, que eres privilegiado. Si crees en Jesús, vas a ser un privilegiado también como lo soy yo. ¿Cómo puede alguien creer que viene un mundo mejor en medio de tanta maldad, en medio de tanta injusticia, en medio de tanta mentira, en medio de tanto engaño, en medio de tanto egoísmo? ¿Cómo pueden pensar las personas que nos rodean que efectivamente viene un mundo mejor? Si no es a través de experimentar un poco de este nuevo mundo en la comunidad de fe que Dios ha dejado en este mundo para que lo muestre, que es su iglesia. Me gusta mucho poner este ejemplo porque siento que tal vez es una forma muy sencilla de ilustrar lo que trato de decir. Creo que todos aquí hemos tenido la oportunidad de ir a un supermercado y estar por las filas de los pasillos comprando los alimentos que queremos, y probablemente todos nos hemos encontrado con un promotor de X o determinada marca. Y tenemos varios promotores, incluso en varias secciones del supermercado, donde nos ofrecen una muestra de un producto específico. Y la razón por la que hacen esto es porque evidentemente confían en que la calidad de su producto, el sabor o lo que sea, es lo suficientemente bueno como para que la persona lo pruebe, se enamore de ese producto y vaya y lo adquiera. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque para mí la iglesia debe ser eso. Nosotros como comunidad de fe en este mundo, que hemos sido llamados a hacer luz, debemos ser como unos promotores de supermercados, que estemos anunciando un nuevo mundo, pero para que las personas crean en ese nuevo mundo, nosotros tenemos que darle una pequeña muestra. ¿A qué sabe ese nuevo mundo?
mira, pero yo lo que veo aquí es odio, rencor, egoísmo en todos lados. Hey, pero si vienes a esta comunidad, si convives con nosotros, te vas a dar cuenta de que no somos perfectos. Por supuesto que no somos perfectos. Tenemos muchos errores, hay muchas cosas que estamos tratando de mejorar con la ayuda de Dios, pero nos estamos enfocando en que entre nosotros justamente existe el amor, la justicia, la misericordia, la paz y la compasión. Y cuando las personas lleguen a nosotros, lleguen a nuestra comunidad, prueben eso y digan, wow, si es posible. Entonces es probable de que sí venga un mundo mejor que este. Entonces, una idea importante que debemos tener en mente cuando hablamos de evangelismo es que enseñar la Biblia, utilizar la Biblia para hablarle a las personas sobre Dios, es solo una parte superficial. Es decir, no podemos quedarnos solo con eso. Es un elemento del evangelismo, pero no es el foco principal. La dimensión profunda del evangelismo realmente está cimentada es en las acciones del cristiano. Esto es importante que lo entendamos porque todos nosotros como iglesia estamos llamados a esto. Y es importante que lo entendamos nosotros, y usted me dirá, hermano, pero esto no es de ministerio infantil. Sí, es sobre el ministerio infantil, pero para que esto llegue al ministerio infantil tiene que comenzar por los adultos. Mientras nosotros los adultos no comprendamos la dimensión profunda que tiene el evangelismo y cómo podemos hacerlo de una manera que realmente llegue al corazón de las personas, entonces vamos a seguir haciéndolo de la misma forma y nuestros niños van a crecer imitando esa misma forma. De tal manera que nuestra intención es que para poder influir de manera positiva sobre los niños, ellos deben comprender que nuestras acciones son demasiado importantes como comunidad y como hijos de Dios de forma particular. Siempre recordando que los niños son parte de la iglesia, no son pues un grupo de personitas que debemos cuidar hasta que ya finalmente se bauticen y ahora sí sean parte de la iglesia. No, ellos son parte de la iglesia. Ellos son la iglesia también, son parte del gobierno de Dios y nuestro trabajo es cuidarlos para que se mantengan ahí y no se vayan de las manos de Dios, por así decirlo, ¿no? Y entonces, creo que esto es importantísimo, especialmente cuando hablamos de la iglesia de forma general, y especialmente con los niños, porque una vez más, como hemos asociado pues, el evangelismo como simplemente el acto de yo sentarme con una persona y leerle un montón de versículos de forma ordenada, específica, para que esa persona se convenza. ¿Cómo pudiéramos pensar que un niño puede hacer evangelismo si pensamos que eso es evangelismo nada más? Por supuesto que no, especialmente un niño de qué sé yo, 5 o 6 años, ¿verdad? ¿Qué le vamos a exigir a un pobre niño de 5 o 6 años que se aprende un montón de versículos y que vaya a la escuela con sus amiguitos en el salón y que se ponga a darles un estudio bíblico a sus amiguitos del salón? Si pensamos que eso es evangelismo, vamos a limitar la posibilidad de que nuestros niños lleven la buena noticia al mundo por medio de sus acciones. Y nuestros niños van a crecer pensando que hasta que no sean por lo menos jóvenes, capaces de aprender ciertas técnicas de persuasión y de convencimiento, entonces ellos tampoco van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso he hecho tanto énfasis en que comprendamos en qué consiste el evangelismo, qué es realmente el evangelismo dentro de la perspectiva bíblica, para que nosotros comencemos a moldear la forma en la que vemos este concepto y que de la misma forma podamos influenciar en consecuencia la forma en la que nuestros niños van a hacerlo cuando comienzan a hacerlo desde ya y que lo van a hacer en el futuro también cuando vayan creciendo. Entonces, debemos entender entonces cómo nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas noticias de Dios por medio de nuestras acciones y siempre recordar que lo que pasa después de eso ya no depende de nosotros. ¿Sí? Lo que hace la persona con el mensaje que recibe ya no es mi responsabilidad, ya es responsabilidad de esa persona. Pero si yo no le doy el mensaje de manera correcta, ahí sí es mi responsabilidad. Si yo estoy si yo estoy diciéndole te vengo a dar una buena noticia, pero en vez de una buena noticia le doy una noticia que es peor,
porque en vez de decirle que tiene esperanza, le decimos que se va a ir al infierno. Entonces, ¿qué noticia le estamos dando? ¿Una buena noticia o una mala? ¿Cuál es la buena noticia que estamos anunciando? Ya lo establecimos anteriormente. ¿Qué debería pasar después de eso? Usted recordará la historia de Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro se levanta frente a todas estas personas y da este gran discurso. Lea ese discurso para que usted vea qué es lo que está anunciando Pedro ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, miren, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Todas las promesas que hizo en la antigüedad las ha cumplido a través de Jesús. Ese Jesús que ustedes crucificaron, ese Jesús ha resucitado. Y ahora nosotros podemos acceder a esas promesas divinas que Él nos ha hecho. Tenemos esta oportunidad de ser parte de su reino. Tenemos la oportunidad de recibir su Espíritu Santo, que es la promesa que Él hizo desde el tiempo antiguo. Eso es lo que está anunciando Pedro. Y fíjense que después de eso es cuando viene la pregunta, ok, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Dicen estos hombres ante el discurso de Pedro. Eso es importante que lo entendamos. La respuesta de las personas. Nosotros no podemos manipular esa respuesta. Nosotros no podemos obligar esa respuesta. Eso nace en el corazón de la persona. Ok, ya sé cuál es la buena noticia. Sé todo lo que está haciendo Dios por mí. Sé todo lo especial que soy para Él. Sé lo importante que soy para Él. Y sé el sacrificio que hizo por mí. Sé lo que me está prometiendo, el nuevo mundo que me está prometiendo. ¿Qué hago entonces? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí es donde entra el proceso de conversión. Cuando la persona decide, quiero creer en esto y voy a ser fiel a este mensaje que me han predicado. Ahí es donde entra la conversión. Pero entonces, todo eso es la respuesta a. Pero nuestro trabajo es anunciar la buena noticia, no es que la gente se bautice. Por supuesto que nuestro deseo es que las personas se bauticen, que las personas lleguen a los pies de Cristo, que se unan a nuestra comunidad, porque creemos de todo corazón que es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos, ser parte de una comunidad que está buscando el reino de Dios. Pero nosotros no podemos obligar eso, no podemos forzar eso. ¿Qué pasa entonces cuando hacemos evangelismo? ¿Qué pasa cuando anunciamos lo que Dios está haciendo en el mundo? No solo de palabras, sino especialmente, principalmente por medio de nuestras acciones. Lo que pasa es que las personas conocen de Dios, escuchan a Dios. Una vez más, recordemos la historia de Pedro. Él anuncia las buenas noticias de Dios. La gente dice, ok, ¿qué haremos? Se bautizan estas personas y ahí comienza esta comunidad de fe que está justamente en búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no? Y llegamos a los versos 41 al 47, donde se nos narra que todas estas personas que se convirtieron, pues se unieron a esta comunidad y comenzaron a convivir, a pasar tiempo juntos, a ayudarse, a bendecirse unos a otros. Dice que algunos de ellos hasta vendían sus propiedades para ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Y fíjense que la consecuencia de esto, la consecuencia de anunciar la buena noticia es personas que conocen a Dios, personas que se unen a esta comunidad, que se unen al pueblo de Dios y personas que comienzan a desarrollar una vida llena de esperanza. Entonces, nuestro trabajo como iglesia es anunciar lo que Dios está haciendo. Esto va a hacer que las personas conozcan de Dios. Es importante que estemos claros de que como la respuesta no depende de nosotros, muchos ante la buena noticia que nosotros estamos anunciando, pues simplemente la van a ignorar, van a decir, no me interesa eso no es para mí, yo no quiero nada que ver con Dios, y eso va a pasar, nos va a pasar muchísimo, pero nosotros no estamos ahí para buscar a las personas que van a decir que sí, nosotros estamos para bendecir la vida de todo el que nos rodea. Quiera esa persona o no quiera tener nada con Dios, eso no nos importa porque nosotros estamos llamados por Dios a amar y servir a todo ser humano sin importar nada. Así como lo hizo Jesús, Él servía y amaba sin esperar nada a cambio. Entonces, pues también esto va a generar que las personas nos conozcan. Una vez más, la historia de Hechos. Usted recuerda que nos dice Lucas en esta historia que las personas, que la iglesia empezó a vivir de esta manera y dice que tenían favor con el pueblo, es decir, las personas que todavía no habían creído en Cristo, comenzaban a ver a este grupo de personas que estaban siguiendo a Jesús y decían, wow,
estas personas por qué viven así, por qué actúan de esta manera, por qué sirven como sirven, por qué se aman como se aman. Entonces, la gente conoce al pueblo de Dios de esa manera. Muchos se van a burlar de esto, por supuesto que sí. Muchos van a criticar en la forma en la que vivimos, muchos van a pensar que es absurda la forma en la que vivimos, pero una vez más, la respuesta de las personas a lo que nosotros hacemos no depende de nosotros. Nosotros nos enfocamos en lo que sí debemos hacer. Muchos se van a sorprender con esto. Como hemos venido hablando, muchos ven en el mundo injusticias, dolor, maldad, enfermedad y muchas cosas. Y cuando miren hacia el pueblo de Dios y vean la forma en la que vivimos, muchos van a sentir en su corazón la esperanza de que efectivamente hay cosas mejores que vienen de parte de Dios, y esto va a llevar a muchos a que se conviertan. Muchos van a querer ser parte de esto, y eso es lo que nosotros debemos buscar. ¿Sí? Anunciarle al mundo las buenas noticias de Dios, esperando que muchos de ellos se sorprendan con lo que Dios está haciendo y decidan ser parte de este proyecto y unirse junto a nosotros en este viaje hacia la presencia de Dios de regreso.